Este domingo 22 de agosto tenemos unas lecturas supremamente delicadas, supremamente fuertes. De ahí que hay que meterle todo el corazón y toda la atención. La invitación primera es a que cada uno de nosotros vuelva a los textos de forma personal y orante. Madres carmelitas, hermanos carmelitas, fraternidad carmelitana, que en este domingo entonces la palabra del Señor de nuevo rompa nuestro corazón, hiera nuestro corazón, ensanche nuestro corazón y nos llene de sentido y de experiencias que nos retan realmente en el seguimiento de Jesús. El primer texto del libro de Josué. Miremos una parte muy importante. Entonces, y el pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos protegió a lo largo del camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor, Él es nuestro Dios. Hombre, que no es una obsesión mía aquello de los ídolos que hablamos mucho, sino que es algo que va a estar muy grande, presente en todo el Antiguo Testamento, contra los ídolos, contra los dioses falsos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Recuerden que los dioses falsos, todos los ídolos que nosotros inventamos, desangran al ser humano. Entonces ahí hay una lucha en el texto y el pueblo va a decir, no, lejos de nosotros, no queremos adorar dioses extranjeros, no, a nuestro Dios. ¿Y por qué nuestro Dios? Siempre la memoria de ese primer amor que es la experiencia de la liberación de Egipto, experiencia histórica que marca al pueblo de Israel y que llega a nosotros en señal igualmente de fuerza, de salvación y de vida. Un Dios liberador, un Dios salvador, un Dios que guía, el Dios de la alianza, de la promesa y del camino, un Dios que ha acontecido en medio de la vida como pan y como agua, como luz y como fuerza, como esperanza y como promesa. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Tantas veces hemos comentado la belleza de este salmo. Gusten, hermanos, y vean lo bueno que es el Señor. Esa fe que está llamada a ser un gusto, a disfrutar, a degustar el manjar de Dios. Dios que es bueno, Dios que es dulce, Dios que alimenta la vida, Dios que dulcifica la existencia. Y para eso nosotros estamos llamados en el domingo a entrar en comunión en el banquete eucarístico. El texto de Efesios que venimos leyendo, fuerte, a veces se ha entendido muy mal y saca unas conclusiones fatales de este texto y se hacen unas lecturas moralizantes horribles, ¿sí? Veamos partes de ese texto. Vivan en mutua dependencia con respecto a Cristo. Así, las mujeres deben ser dóciles, sumisas a sus maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de su mujer, como Cristo es la cabeza y Salvador del cuerpo que es la iglesia. Y sigue el texto y han predicado barbaridades a partir de esto. Esto exigiría una lección muy grande. Sí, señoras, mujeres, sean sumisas, dice el texto, sean dóciles a sus esposos. ¿Pero por qué? Porque el esposo está llamado a ser cabeza del hogar como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, el esposo está llamado a ejercer el ministerio de Cristo. Entonces, ser sumisas no quiere decir ser tontas, sino que esa sumisión y esa docilidad que está hablando el texto, por eso exigiría una lección muy grande, quiere decir que el esposo es el que está obrando como Cristo. Entonces el esposo es dador de salvación, dador de vida. El esposo está entregando salvación
a su mujer. El esposo está haciendo las veces de Jesús en la casa. O sea, bendición, providencia, perdón, mano que se tiende, persona que levanta, que dignifica. Entonces, esa sumisión quiere decir, mujeres, estén abiertas a la salvación que les llega a través de su marido, porque su marido es un hombre consagrado y es un hombre que está obrando en la persona de Cristo, como Cristo cabeza. ¿Cómo les parece? Entonces no es cualquier cosa lo que estamos hablando aquí. Entonces aquí quién es el fregado, en definitiva es el esposo. El esposo es el fregado, ¿por qué? Hombres, porque ustedes tienen que vivir como vive Cristo, para que su mujer descubra en usted el lugar de la salvación. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, no es una sumisión, no es una sumisión tonta, no es una docilidad tonta a un hombre déspota, a un hombre infiel, a un borracho, a una persona que manipule, porque es que eso lo han predicado y muchas mujeres lo han entendido así. No, señores, es como Cristo cabeza, así el esposo, el hombre, es como el Señor, como Cristo en el hogar, restableciendo, dando alianza, providente, amando, rescatando, dignificando, elevando, dando la divinidad en el hogar. Entonces yo debo estar dócil a esa entrega del otro, que es expresión de salvación para mí. Esto va a implicar una revisión muy grande en muchas percepciones, inclusive para muchos presbíteros y diáconos que han hecho de estas lecturas unas lecturas moralizantes y descontextualizadas en una forma fatal, y unas mujeres que han entendido estas lecturas también como es. El Evangelio nos va a recordar hoy uno de los fracasos pastorales de Jesús. Fracasos. Este día se le fue mucha gente al Señor, ¿cierto? Qué enseñanza tan difícil. ¿Quién puede entenderla? ¿Quién puede entenderla? Esto los hace tropezar en la fe, ¿sí? Dice Jesús. La sola carne no sirve para nada. Algunos no creen, ¿cierto? Desde ese momento, muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Ahí hay un fracaso pastoral de Jesús, porque es que las palabras de Jesús son palabras incisivas que nos están invitando a penetrar, a ahondar profundamente en su sentido. No son palabras piadosas en un sentido peyorativo de lo piadoso, que a veces decimos las palabras tan dulces o unas imágenes tan dulzarronas de Jesús que tampoco nos convienen. Hay unas estampas que no me gustan, porque nos están también como desconfigurando a Jesús. No, Jesús es un hombre que tiene todos los rostros, el rostro de la bondad, el rostro de la fuerza, una palabra incisiva, una palabra tierna, y aquí hay unas palabras muy fuertes de Jesús donde dijeron, no, esto está muy complicado, aquí yo no sigo, y nos dice hoy que muchos dejaron a Jesús. Y Jesús les dijo al resto, oiga, ustedes que pues también me van a dejar o qué. Y esas palabras se dirigen hoy para nosotros. ¿Ustedes también me van a dejar o qué? Porque la palabra de Jesús va a indicar que el hombre tiene que tomar una posición profunda ante Él que es un manjar bueno y dulce. ¿Van a adorar otros dioses? No, dijeron en Josué, no, nosotros nos quedamos con el Señor, aquel que nos liberó. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Pedro? Señor, entonces, ¿a quién vamos a ir? Dejarte a ti, tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Sí, no es un cristianismo a nuestra medida, es un cristianismo hecho según el corazón de Jesús, del Señor. Escucharlo a Él, escudriñar su palabra, ahondar en su palabra, orar su palabra, experimentar en qué consiste la salvación. Ustedes también se quieren ir, pero Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, que esa sea una aventura para ti en esta semana que comienza.